El pasado 2 de noviembre, Ecuador despertó con una noticia que vuelve a poner en evidencia la profunda crisis que atraviesa su sistema carcelario. 12 reos fueron encontrados sin vida en 3 centros penitenciarios del país durante un fin de semana que marca un nuevo episodio en la espiral de violencia que azota las prisiones ecuatorianas. La Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, conocida popularmente como La Peni, concentra la mayor parte de estos fallecimientos con 9 reos muertos. Los otros 3 decesos se registraron en las cárceles de Cuenca y Esmeraldas, configurando un panorama que refleja la magnitud de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario nacional. Según diversas fuentes oficiales, los primeros reportes llegaron durante la tarde del viernes 31 de octubre. La Policía Nacional informó inicialmente sobre la muerte de 3 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, pero conforme avanzaron las horas y se completaron las verificaciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores confirmó que la cifra real ascendía a 9 fallecidos. De acuerdo con el reporte policial, 2 de los fallecidos fueron encontrados en el policlínico del Centro de Privación de Libertad número 1, mientras que un tercer reo fue hallado sin vida en su celda durante la noche del viernes. Estos 3 reclusos cumplían condenas por delitos relacionados con robo y tráfico de sustancias ilícitas, según indicaron las autoridades competentes. Los 6 cuerpos restantes fueron localizados en las celdas del pabellón 10 del ala 3 de la misma penitenciaría. El SNAI no proporcionó detalles específicos sobre si los cadáveres presentaban signos visibles de violencia, manteniendo reserva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. En la cárcel de Turi, ubicada en Cuenca, se confirmó la muerte de un hombre de 34 años que cumplía una condena de 10 años por delincuencia organizada. Según la versión proporcionada por otros reclusos, el sujeto salió de su celda en circunstancias normales, pero al regresar comenzó a sentirse mal y perdió la vida poco después. Las autoridades trasladaron inmediatamente el cuerpo al Centro Forense Azuay para realizar la necropsia correspondiente, procedimiento que permitirá determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento y establecer si existe algún factor externo que haya contribuido a su muerte. Por otra parte, la mañana del sábado 1 de noviembre se confirmó la muerte de 2 hombres en la cárcel de Esmeraldas, apenas un día después de sus respectivas detenciones. Estos individuos habían sido capturados durante un operativo del bloque de seguridad en el sector conocido como La Tola. Según el informe policial oficial, ambos cuerpos registraban varios hematomas provocados por golpes, circunstancia que ha activado protocolos especiales de investigación para determinar si estos fallecimientos están relacionados con actos de violencia ocurridos durante su detención o posteriormente en el centro carcelario. La situación actual de las cárceles ecuatorianas representa uno de los mayores desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad interna. Desde febrero de 2021, Ecuador ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes en sus prisiones, con más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2025. Estas masacres carcelarias han sido impulsadas principalmente por las disputas territoriales entre bandas criminales como los Choneros y los Lobos, organizaciones que han convertido las prisiones en campos de batalla para dirimir sus diferencias y establecer el control sobre rutas del narcotráfico y territorios de influencia. La Penitenciaría del Litoral de Guayaquil se ha consolidado como el principal escenario de estos enfrentamientos sangrientos. Este centro carcelario ha sido testigo de algunos de los episodios más brutales de la crisis penitenciaria, incluyendo la masacre más sangrienta de la historia del país. En septiembre de 2021, la Peni registró 119 muertos en un solo día, estableciendo un récord trágico que evidenció la pérdida total de control por parte de las autoridades sobre este centro de reclusión. Las imágenes de esa jornada, con cuerpos desmembrados e incinerados, impactaron a la opinión pública nacional e internacional. Más recientemente, en septiembre de 2025, 13 presos perdieron la vida durante un enfrentamiento en la cárcel de Machala, mientras que 17 más murieron en un hecho similar ocurrido en la prisión de Esmeraldas. Estos eventos demuestran que la violencia carcelaria se ha extendido más allá de Guayaquil, afectando centros penitenciarios en diversas provincias del país. El hacinamiento representa uno de los factores más críticos que facilitan estas situaciones de violencia. Las prisiones ecuatorianas albergan una población carcelaria que supera significativamente su capacidad instalada, creando condiciones propicias para el surgimiento de conflictos y la consolidación del poder de las bandas criminales. El control que ejercen estas organizaciones sobre los pabellones carcelarios ha facilitado el ingreso de armas de fuego, armas blancas y drogas, elementos que alimentan los ciclos de violencia y permiten que las bandas mantengan sus operaciones criminales incluso desde prisión.
Las investigaciones han revelado que muchos líderes de estas organizaciones criminales continúan dirigiendo sus estructuras delictivas desde las celdas, coordinando operaciones de narcotráfico, extorsión y sicariato en territorio nacional. Esta situación convierte a las cárceles en centros de comando y control de las actividades del crimen organizado. La crisis del sistema penitenciario refleja fallas estructurales más profundas del Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad y el control efectivo sobre estos centros de reclusión. La falta de recursos, personal capacitado y tecnología adecuada ha permitido que las bandas criminales llenen este vacío de poder. La atomización de las mafias criminales ha exacerbado significativamente esta problemática. La fragmentación de grandes organizaciones en múltiples células independientes ha multiplicado los focos de conflicto, generando una guerra constante por el control de territorios, rutas de droga y mercados ilegales. Este fenómeno de atomización está directamente vinculado con el crecimiento exponencial del narcotráfico en Ecuador. El país se ha consolidado como una plataforma estratégica para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, posición geográfica que ha intensificado la competencia entre organizaciones criminales por controlar estos lucrativos negocios. Las prisiones ecuatorianas permanecen bajo control permanente de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narcotráfico locales con conexiones con cárteles internacionales. Esta medida extraordinaria busca restablecer el control estatal sobre los centros penitenciarios y neutralizar la capacidad operativa de las bandas criminales que operan desde prisión. Sin embargo, los recientes fallecimientos demuestran que los desafíos persisten y requieren estrategias más integrales y sostenidas en el tiempo. La guerra por el poder entre las mafias ha convertido a Ecuador en una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos 6 años, los homicidios se han disparado más del 600%, cifra que refleja la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Testigos de las zonas aledañas a los centros carcelarios reportaron movimientos inusuales de vehículos oficiales durante el fin de semana, así como el despliegue de efectivos adicionales en los perímetros de seguridad de las prisiones involucradas en estos incidentes. Habitantes cercanos a la penitenciaría del Litoral señalaron que durante la noche del viernes se escucharon ruidos y voces alteradas provenientes del interior del complejo carcelario, aunque no se reportaron disparos ni explosiones que pudieran indicar enfrentamientos armados entre reclusos. Las autoridades han activado protocolos especiales de investigación para determinar las circunstancias exactas de cada uno de estos fallecimientos. Los peritajes forenses serán fundamentales para establecer si existe un patrón común entre los decesos o si responden a situaciones particulares de cada centro penitenciario. El impacto de estos eventos trasciende las fronteras de las prisiones y afecta directamente a las familias de los reclusos fallecidos. Muchas de estas familias enfrentan dificultades para acceder a información oficial sobre las circunstancias de los decesos y para realizar los trámites necesarios para la entrega de los cuerpos. La respuesta de las autoridades incluye el reforzamiento de los dispositivos de seguridad en los 3 centros carcelarios afectados, así como la implementación de medidas adicionales de control y monitoreo sobre la población reclusa considerada de mayor riesgo. Operativos conjuntos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el SNAI se han desplegado para realizar requisas exhaustivas en busca de armas, drogas y otros elementos que puedan representar riesgos para la seguridad interna de las prisiones. La situación actual exige una respuesta integral que vaya más allá de medidas reactivas y aborde las causas estructurales de la crisis carcelaria. La construcción de nuevos centros penitenciarios, la implementación de tecnologías de seguridad avanzadas y el fortalecimiento del personal penitenciario son elementos clave para recuperar el control sobre el sistema. Este nuevo episodio de violencia carcelaria reafirma que Ecuador enfrenta uno de los mayores desafíos de seguridad de su historia reciente. La complejidad del problema requiere estrategias sostenidas, recursos significativos y la coordinación efectiva entre todas las instituciones del Estado para lograr resultados duraderos en la pacificación del sistema penitenciario nacional.